Continuando con el seminario, el día de hoy nos presenta el doctor Carlos Alberto Grullón Bisonó el tema de prevención de la asfixia perinatal. Muy buenas tardes. En el día de hoy vamos a tratar la monografía Prevención de la asfixia perinatal, presentado por el doctor Carlos Alberto Grullón Bisonó, residente de segundo año de ginecología obstetricia del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, aquí en Ciudad de México. De manera de introducción, tenemos que reconocer los diferentes objetivos que nos vamos a plantear durante esta plática, los cuales son, pues, definir y reconocer la etiopatogenia de la asfixia perinatal, identificar a las pacientes y los fetos que, pues, presentan un mayor factor de riesgo, conocer las diferentes medidas preventivas para, pues, disminuir los cuadros de asfixia perinatal y sus diferentes complicaciones, y así pues establecer un seguimiento en las mujeres embarazadas con dichos factores de riesgos durante la atención perinatal y así como las medidas aplicadas según la respuesta a cada cual. Entonces, de modo de introducción, tenemos que reconocer la importancia de este tema, pues representa pues el 25% de la mortalidad de los recién nacidos a nivel mundial. Igual también en países desarrollados, pues presenta 2 por cada 1000 nacidos vivos y finalmente, pues a nivel mundial, pues 53 millones de recién nacidos pues desarrollan alguna incapacidad durante pues su vida. La importancia a nivel de México, pues representa el 8.5% de la muerte neonatal, el 3.5% pues de las secuelas neurológicas y finalmente pues representa 14.6 por cada 1000 nacimientos pues en Ciudad de México. La importancia también pues va a dividir pues según su etapa del embarazo. El 5% pues se representa durante el embarazo, el 80% pues va en el trabajo de parto como factor de riesgo y el 15% pues se presenta durante el periodo neonatal. Hablando de la epidemiología de nuestro instituto, pues a nivel desde el año 2017 al año 2019, por 7.946 nacidos se han representado 48 casos, con una prevalencia de 0.6%. Entonces, las patologías asociadas a nivel pues, de la mortalidad neonatal en nuestro instituto, como número uno, hasta el 27.1%, pues son las cardiopatías, seguidas de las genéticas y finalmente pues de las respiratorias. Iniciando, pues tenemos que reconocer diferentes definiciones para entender y englobar lo que es la asfixia perinatal, iniciando con la acidosis metabólica, que es una disminución del pH acompañado pues con un aumento del ácido láctico. En cambio, pues la respiratoria, pues un aumento del CO2 y finalmente pues de la mixta, pues un incremento del ácido láctico y también pues del CO2. Hipoxia también pues se define como una disminución del O2 en la sangre fetal. Isquemia, pues una disminución del O2 y una perfusión de la insuficiente a los tejidos. La hipoxemia, pues una disminución de O2 en los tejidos fetales. Ahora, para hablar de nuestro tema, pues la Academia de Pediatría y el Colegio Americano de Ginecología Obstetricia, pues define la asfixia perinatal como un intercambio gaseoso interrumpido que ocasiona pues una hipoxia, una hipercamia severa a nivel fetal y se asocia finalmente pues a una acidosis metabólica, una encefalopatía hipóxica isquémica, pues una disfunción neurológica en los primeros días de vida extrauterino del recién nacido. Ahora, la ACOG menciona que vamos a tener diferentes criterios, los criterios no esenciales y los criterios esenciales. Los criterios pues no esenciales, pues tenemos un evento centinela. Tenemos que descartar un evento centinela como es un desprendimiento de prematuro de placenta no incerta, una ruptura uterina, un prolapso del cordón, un embolismo de líquido amniótico, basa previa, una hemorragia feto-materna. También pues tenemos en los criterios no esenciales un registro categoría 3, un Apgar menos de 5 en los 5 a 10 minutos, una disfunción orgánica fetal o una imagen con lesión focal. En los criterios esenciales, pues a nivel bioquímico, un pH menos de 7, un exceso de base menos de 12, una encefalopatía pues neonatal clasificada como moderada o severa, parálisis cerebral y pues excluir cualquier pues otra causa. Ahora, lo podemos dividir pues según su evento intraparto.
Los signos vitales del recién nacido, un Apgar menos de 3 a los 5 minutos, las diferentes secuelas neurológicas, una disfunción multiorgánica, una evidencia bioquímica de acidosis metabólica, como se había mencionado, un pH menos de 7, un déficit de base, pues más de 12. Ahora, iniciando a hablar de los factores de riesgos, pues tenemos que reconocer y lo podemos dividir en una línea de tiempo a nivel preconcepcional, anteparto, intraparto y posparto. También lo pudiéramos dividir pues, en fetales y maternos. Iniciando con los factores de riesgos preconcepcional, pues tenemos pues nulípera, una edad materna, pues principalmente de 30 a 34 años, con un R siendo significativo, un tratamiento de infertilidad. Cuando hablamos a nivel intraparto, pues tenemos que reconocer las diferentes enfermedades que se pueden ocurrir durante el embarazo, siendo pues una de las más importantes, pues anemia, las enfermedades como las diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, la obesidad materna, una restricción del crecimiento intrauterino menos del percentil 3, aumentando el riesgo hasta 37 veces, una edad gestacional más de 42, aumentando el riesgo hasta 12 veces más. Ahora, cuando hablamos pues a nivel intraparto, pues tenemos que reconocer pues una desproporción cefalopélvica, aumentando el riesgo 9 veces más, un laboro de parto prolongado, el uso de oxitocina, la pirexia, anestesia general y pues también pues el uso de un parto instrumentado y una cesárea de emergencia. Iniciando para reconocer pues a nivel molecular cómo funciona la oxigenación fetal o a nivel de grosso modo, pues tenemos que la circulación fetal pues se produce un transporte desde la atmósfera hasta los alveolos maternos. Se produce una difusión a través de la membrana alveolar. Finalmente, pues el transporte desde los pulmones a nivel materno hasta la placenta, una disfunción a través de la placenta y finalmente, pues el transporte desde la placenta hasta el feto. Reconociendo que el flujo cardíaco fetal pues es aproximadamente 180 mililitros por minuto por cada 100 gramos, una presión parcial de oxígeno de 25 a 35 milímetros de mercurio y una saturación en el tercer trimestre de aproximadamente 81%. A nivel y a grosso modo, pues la sangre oxigenada pues va del lado izquierdo y cruza por el foramen oval y finalmente pues la sangre desoxigenada pues va pues del lado derecho. Tenemos diferentes factores a nivel de la circulación placentaria que pudieran conllevar a lo que es una asfixia perinatal. Entonces, ¿cuáles son los factores que podemos mencionar? Pues una capacidad de disfunción de la membrana placentaria, la presión parcial arterial de oxígeno materna, la presión de oxígeno pues, arterial fetal, afinidad de la hemoglobina y el O2, que va alterada, pues que se altera por el pH, por la temperatura materna, por la presión de CO2 y el CO2 también, la circulación placentaria, si se presenta pues una presión venosa cambiada o arterial o una resistencia, igual pues la circulación placentaria fetal y finalmente pues la cantidad de CO2 a nivel pues de la sangre materna. Ahora, iniciando con la fisiopatogenia, pues tenemos que la asfixia la vamos a dividir en dos cuadros, a nivel circulatorio y no circulatorio. A nivel circulatorio, pues tenemos un defecto a nivel placentario, lo que va a producir una hipoxia. Entonces, esta hipoxia es reconocida por los vasoreceptores, lo que va a producir una liberación de catecolaminas y finalmente lo que es el reflejo de buceo. Este reflejo de buceo va a conllevar a una restricción de gasto cardíaco, una disminución a nivel renal, una disminución de dicho gasto, de dicho flujo a nivel pues pulmonar, a nivel muscular y hepático. Entonces, va a llevar todo este flujo a nivel de los órganos esenciales, los cuales son cerebro, corazón y glándulas adrenales. Sí continúa la asfixia, pero finalmente pues va a producir una disminución de dichos órganos y conllevaría a un daño cerebral. A nivel no circulatorio, para desarrollar dicha tabla, pues lo vamos a resumir, pues a nivel no circulatorio, la tasa metabólica cerebral es mucho menor en el feto que en el bebé. Pues el lactato y las cetonas se vuelven críticas, pues para el metabolismo fetal, pues fetal, mayor disociación del hemoglobina oxígeno fetal, que desplaza la curva hacia la izquierda. De modo natural es aproximadamente pues 27 milímetros de mercurio. Y cuando hablamos continuando con el no circulatorio, pues vamos a tener dos insultos. Se produce una asfixia a nivel pues, de la circulación placentaria, un insulto primario, que es una falla primaria de energía. Hay una depresión de energía, un metabolismo anaeróbico,
una despolarización rápida, un edema citotóxico, y se produce un incremento intracelular del calcio, incrementando el glutamato, y así produciendo una acidosis progresiva, conllevando a pues, una necrosis. Vamos a tener una ventana terapéutica aproximadamente de 6 horas y se va a producir un insulto secundario, una falla de energía secundaria que va a conllevar a un aumento del edema citotóxico, un incremento del calcio mitocondrial y una liberación del citocromo C, conllevando finalmente pues, a lo que es la apoptosis cerebral. Ahora, dentro de esto, el 90% de los fetos, pues se produce una adaptación, una centralización del flujo sanguíneo y finalmente, pues son estos recién nacidos vigorosos y que neurológicamente se encuentran íntegros. El 10%, pues se produce una mala adaptación, pues se produce una falla de dichos mecanismos y se conlleva pues una lesión cerebral isquémica, una falla orgánica y pues diferentes secuelas a largo plazo. Ahora, ¿cómo podemos prevenir pues dicha asfixia? Iniciando pues con la prevención de la asfixia perinatal anteparto, pues tenemos que reconocer lo que es una atención perinatal, la cual está destinada a prevenir los resultados perinatales adversos y brindar pues una educación a las mujeres en edad reproductiva, no solamente a las mujeres, sino a su familia, antes del embarazo, durante el embarazo, parto y posparto. Primero, como número uno, como objetivo, pues determinar el estado de salud de materno y fetal, determinar la edad gestacional para reconocer cuál es el plan, buscar, pues, iniciar un plan de atención obstétrica según los factores de riesgos y, pues, mejorar una experiencia del embarazo y del parto, así como en la paciente y así como en la familia. Entonces, la norma mexicana menciona que como mínimo, pues, se debe de tener 5 consultas. Lo ideal sería 8 consultas. Cuando lo comparamos con la Organización Mundial de la Salud, es aproximadamente 8 consultas, hablando pues de los embarazos normales sin ningún factor de riesgo y sin ninguna patología. Para iniciar, pues iniciando pues en las pacientes en la primera consulta, tenemos que reconocer pues la edad gestacional. Tenemos lo que podemos utilizar la regla de Nigel, según su FUM, para reconocer cuándo va a ser pues el parto. También pues, podemos utilizar pues lo que son los ultrasonidos. A nivel del primer trimestre, pues presenta una variación según su última fecha de menstruación de 5 a 7 días. En su segundo trimestre de 10 a 14 días. En cambio, en el tercer trimestre pues varía de 21 a 30 días. En cambio, cuando una paciente llega con una edad más de 22 semanas en el ultrasonido, es una edad gestacional incierta, porque varía con el ultrasonido y su fecha de última menstruación. Entonces, ¿qué se menciona? Que se debe continuar un seguimiento cada 3 a 4 semanas en dicha población. También pues tenemos lo que es pues la altura del fondo uterino, que debe correlacionarse con la edad gestacional, con unas semanas más o menos 3, reconociendo que a las 12 semanas, pues a nivel de las índices del pubis, a nivel de ombligo, pues 20 semanas, y aproximadamente a partir de las 35 semanas, pues puede no corresponder con la edad gestacional. También tenemos que evaluar pues, las diferentes comorbilidades, como son una obesidad, un trastorno nutricional, las enfermedades tiroideas, la diabetes mellitus, el síndrome antifosfolípido y los trastornos hipertensivos que se pueden desarrollar durante el embarazo o trastornos hipertensivos que ya antes la paciente pues, presentaba. Iniciando con la prevención de la insuficiencia placentaria, pues la ISOC menciona también en su estudio de ASPRE y ESPRE que las pacientes con factores de riesgos para desarrollar pues la preeclampsia se debe iniciar antes de las 16 semanas con lo que es pues aspirina, con 150 miligramos al día, lo que produce una disminución en sí, pues los pacientes con pequeño prolapso gestacional de menos de 32 semanas hasta un 73%. Cuando hablamos en pacientes menos de 37 semanas hasta un 40%. Cuando referimos esto con la preeclampsia, pues disminuye hasta un 62% en la preeclampsia menos de 37 semanas y un 89% en las pacientes que presentaron preeclampsia en menos de 32 semanas. Ahora, ¿cuál es el rol principal pues, de la aspirina? Tenemos esta revisión sistemática, pues una población de 20.909 pacientes con una dosis de aspirina de 50 a 150 miligramos, lo que se observó que cuando se inició con dosis de 150 miligramos en menos de 16 semanas,
pues disminuye aproximadamente un 43% el riesgo de preeclampsia. La preeclampsia se ve igual también, pero igual cuando comparamos la restricción del crecimiento intrauterino, también pues disminuyó hasta un 44%, teniendo los diferentes valores utilizados como dosis según cada colegio, iniciando pues el Colegio Americano de Ginecología Obstetricia hasta 81 miligramos, cuando hablamos pues de la NICE hasta 75 miligramos, y cuando hablamos pues la Sociedad Internacional del Estudio de Hipertensión durante el embarazo va de 75 miligramos hasta 162 miligramos. Iniciando a hablar de, pues, de los diferentes factores de obesidad o trastorno nutricional. Hablando de la nutrición, pues tenemos que durante el embarazo se produce un aumento de los requerimientos de hierro férrico de hasta 27 miligramos al día, igual de ácido fólico en los pacientes que no presentan factores de riesgo para espina bífida de 400 microgramos al día. Y en las pacientes que pues, presentan pues, una enfermedad de Crohn o una resección gástrica, pues de vitamina B12 hasta 1000 microgramos por mes. Se debe hacer énfasis laboratorios por trimestres, pero reconociendo mucho más entre las 24 hasta las 28 semanas, teniendo como valor de punto de corte para anemia la CDC en el primer y el tercer trimestre, 11 gramos por decilitro o un hematócrito de 33. En el segundo trimestre, pues 10.5 miligramos con un hematócrito de 32. Cuando hablamos pues de ejercicio, se debe recomendar a las pacientes pues de 30 a 60 minutos diarios, de 3 a 4 veces por semana, con una intensidad de hasta un 80%. Esto produce un aumento de la frecuencia cardíaca fetal de un 10 a 30 latidos por minuto y pues produce pues una disminución de peso a nivel fetal de 200 a 400 gramos menor al percentil 50, pero no quiere decir que estos recién nacidos vayan a caer pues en una restricción de crecimiento. Tenemos que hablar pues del aumento de peso. Las pacientes pues ya consideradas con índice de masa corporal bajo, menos de 18.5, la ganancia de peso durante el embarazo debe ser de 12.5 a 18 kilogramos. En cambio, pues en las pacientes ya catalogadas con una obesidad grado 1, grado 2, grado 3, más de 30 kilogramos, pues debe tener un aumento de ganancia de peso de 5 a 9 kilogramos. Hablando del screening de las enfermedades pues, tiroidea, pues tenemos una paciente que pues presenta diferentes factores de riesgos. Entonces, o ya tenía diagnóstico de hipotiroidismo. Tenemos que pues pedir pues los diferentes anticuerpos, un perfil tiroideo. Y según pues cada criterio, según el ACOG o la ATA, vamos a iniciar tratamiento. Entonces, ¿cómo vamos a iniciar tratamiento en estas pacientes? Se debe iniciar pues levotiroxina, aproximadamente 100 microgramos al día, y si la paciente pues ya contaba con dicho diagnóstico, se debe aumentar hasta un 25%. Se deben pedir laboratorios de cada 4 a 6 semanas este perfil tiroideo, y pues finalmente pues tener una meta de TSH menos de 4 durante el embarazo. Hablando de la otra cara de la moneda, lo que es el hipotiroidismo, la pacientes con factores de riesgo, pues hacemos nuestro screening. Se puede iniciar con propiltiuracilo, dependiendo pues el trimestre de la paciente, de 100 a 600 microgramos, 3 dosis, y metimazol. Y se debe revisar pues lo que es la T4, T3 cada 2 a 4 semanas, y también pues los signos y los síntomas de cada paciente. Hablando de la diabetes mellitus de las pacientes, pues tenemos que catalogar si la paciente pues presenta algún factor de riesgo. Si no presenta ningún factor de riesgo, pues se debe pedir una glucosa en ayuna o una hemoglobina glucosilada en menos de 20 semanas de gestación. Si presenta factor de riesgo, pues de 24 a las 28 semanas se debe pedir pues la curva de tolerancia a la glucosa de 75 gramos, reconociendo bien que pues la población mexicana, pues ser población mexicana, pues ya es un factor de riesgo. Tenemos pues tenemos pues la curva de un paso, según la IASPGS, sin tamiz, vamos a tener pues una curva con 75 gramos, con nuestros valores de 90, más de 92, en una hora más de 180 y 2 horas más de 153. Entonces, uno o más valores alterados es diagnóstico de diabetes gestacional. En cambio, lo que hacemos en nuestro instituto, pues realizamos nuestra curva de 75 gramos. Nuestro punto de corte va a ser en ayuno de 95, una hora más de 180, 2 horas más de 155. Con 2 o más valores alterados, pues ya tenemos diagnóstico de diabetes mellitus gestacional.
En cambio, pues cuando tenemos un valor alterado, pues tuviéramos diagnóstico de diabetes mellitus leve. Iniciamos nuestro tratamiento. Entonces, nuestro tratamiento va a depender de cada paciente, iniciando con metformina, iniciando con insulina o dieta. Entonces, nuestra meta de hemoglobina glicosilada sería menos de 6,5. Cuando hablamos del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, pues menciona menos de 6. Y vamos a pedir a nuestros pacientes, durante en el ayuno, 1 hora y 2 horas. Directamente en el ayuno, menos de 95, a la hora, menos de 140 y finalmente a las 2 horas, menos de 120. El screening y la evaluación de la salud fetal anteparto, pues tenemos que utilizar diferentes estudios como diagnóstico y evaluación, como son el ultrasonido más Doppler, los diferentes biomarcadores, el perfil biofísico y la prueba sin estrés. Iniciando con el ultrasonido, pues la norma mexicana menciona que mínimo se debe utilizar 3 ultrasonidos, iniciando con el primero de las 11 a las 13,6 semanas, seguido del segundo de las 18 a las 22 semanas y finalmente del tercero de las 28 a las 34 semanas, para saber pues el crecimiento de dicho feto, igual también pues para catalogarlo según su percentil. También pues hay guías que mencionan que se debe utilizar un ultrasonido a partir de las 36 semanas para reconocer pues el peso fetal, igual también pues para planear pues la resolución de dicho embarazo. Ahora, la ISOC menciona que HACLOC 3 es la fórmula más confiable durante el embarazo cuando lo comparamos con las diferentes como son Campbell, el Shepard y el MERS. Ahora, ¿cómo tenemos que continuar el monitoreo del crecimiento? Cuando hablamos, pues, un embarazo gemelar, en los gemelos dicoriónicos se debe utilizar un ultrasonido cada 4 semanas a partir de las 20 semanas. Si hay una diferencia de tamaño más del 20%, se debe utilizar dicho ultrasonido cada 2 semanas. En los gemelos monocoriónicos se debe utilizar un ultrasonido cada 2 semanas a partir de las 14 semanas y se debe tener pues una medición de lo que es el líquido amniótico. Cuando hablamos de los defectos del crecimiento fetal, cuando hay un solo feto, lo podemos dividir en pequeño polarizacional, igual también pues restricción de crecimiento intrauterino. Entonces, ¿cómo vamos a pues definir esto? Vamos a medir pues lo que es la arteria umbilical, la arteria cerebral media, el ductus venoso y la arteria pues uterina. Y cuando ya catalogamos un paciente con restricción de crecimiento intrauterino, pues la estimación sebraria de peso es superior a, pues, a las estimaciones individuales en la predicción. Entonces se debe tener pues una medición cada 2 a 3 semanas y una ecografía de rutina después de las 24 semanas en embarazos de bajo riesgo y que no pero esto no mejora pues el resultado perinatal, hablando de lo que es la restricción de crecimiento intrauterino. Cuando hablamos, pues, del uso del ultrasonido en las patologías placentarias, tenemos este estudio que estaba como objetivo, pues, evaluar los resultados después de una implementación en los protocolos de estudio en la placenta, ACRETA y Vasaprevia. Fue un estudio de corte retrospectivo que abarcó, pues, diferentes fechas, del año 2014 al 2012, 2013 al 2016, donde abarcaron 97 pacientes con diagnóstico de acretismo, 51 pacientes con basa previa. Como conclusión, después de implementar los protocolos a nivel fetal, buscando pues, lagunas placentarias, dichos diagnósticos, se evidenció una disminución en los pacientes con Apgar menos de 5 en los primeros 5 minutos. Igual también un pH menos de 7 en los pacientes con basa previa, de un 27,8% a un 3% y un acretismo placentario de un 22,2% a un 3%. Cuando pues hablamos de esto, cuando iniciamos a hablar de la placenta previa, pues menos de 16 semanas, pues el diagnóstico no es favorable. Se debe repetir un ultrasonido entre las 18 hasta las 20 semanas y debe ser confirmatorio aproximadamente en las 32 semanas, teniendo pues una mayor sensibilidad, una mayor especificidad y un mayor valor predictivo positivo directamente el uso del ultrasonido vía vaginal. Entonces, si pues se encuentra más de 10 mililitros del orificio cervical interno, se puede utilizar pues el parto. En cambio,
Dependiendo de cada colegio, pues vamos a dividirlos según los factores de riesgos, que son los eventos sangrantes. Cuando hablamos pues, de la Sociedad Medicina Materno-Fetal, es aproximadamente de 36 a 37.6 semanas la resolución en las pacientes que no han presentado ningún evento sangrante. En cambio, en las pacientes con evento sangrante, de 34 a 36.6 semanas. Cuando hablamos de lo que es el acretismo placentario, pues tenemos diferentes signos de ultrasonido que pueden conllevar pues el diagnóstico, siendo pues el más pues sensible pues una vascularidad anormal. En cambio, más específico para dicho esto es una interrupción de la pared vesical. Cuando hablamos de nuestro instituto, pues la resolución va directamente a las 37 semanas, comparado con, pues, con la Sociedad de Medicina Materno-Fetal, son las pacientes sin factores de riesgos entre las 34 hasta las 35.6 semanas. Entonces, también pues tenemos los factores que podemos estudiar en el perfil biofísico. Tenemos diferentes factores que pueden afectar dicho, como son los sedantes, los estimulantes, como es la teofilina, que disminuye directamente los movimientos respiratorios, las drogas, la indometacina o el RPM que produce un oligoderamnios, el consumo de tabaco, las alteraciones de los movimientos respiratorios y finalmente pues el uso de los corticosteroides que pues alteran pues los movimientos respiratorios. Entonces, ¿qué vamos a medir en el perfil biofísico? Vamos a tener 5 factores, los cuales son los movimientos respiratorios, que lo vamos a una conducta normal sería pues múltiples o intermitentes durante más de 30 segundos en 30 minutos, o un feto que presente hipo. También pues los movimientos del cuerpo o las extremidades, que debe tener aproximadamente 3 movimientos corporales discretos. Tono o postura, una extensión activa con retorno o flexión, una prueba sin estrés durante 20 minutos y finalmente pues una evaluación del líquido amniótico con un bolsillo más de 2 centímetros. Entonces, cuando vemos pues la mortalidad neonatal pues aumenta significativamente cuando pues se produce en el perfil biofísico una puntuación menor a 4, el cual lo vemos directamente en la tabla de la derecha. Entonces, durante la pandemia, pues también hemos visto diferentes resultados adversos asociados a lo que es la asfixia perinatal. Este estudio realizado en el año 2021 fue un estudio de corte en Inglaterra entre el año 2020 y 2021, terminó en el 2021, que abarcó 342,000 pacientes y de estas 3,527 pues presentaban una PCR positiva para COVID. Lo que buscaba este estudio pues determinar pues la asociación entre la infección por SARS-CoV-2 y los resultados adversos perinatales y maternos. Como resultados adversos, pues se vio pues muerte fetal, parto pretérmino, preeclampsia, eclampsia y cesárea de emergencia, siendo todos estos riesgos asociados directamente pues a lo que es la asfixia perinatal. ¿Cómo podemos prevenir pues la asfixia perinatal intraparto? Que pues abarca el 80% de dicha población, utilizando el monitoreo electrónico fetal intraparto. Este estudio pues buscaba como objetivo identificar si se presentaba un compromiso fetal durante el trabajo de parto y realizar una adecuada respuesta para así disminuir las complicaciones fetales. Entonces, lo que buscaba era comparar las diferentes guías de monitoreo fetal intraparto para describir pues las similitudes, las variaciones en las diferentes recomendaciones. Entonces, lo que estuvo, identificaron diferentes errores críticos en la lectura del registro cardiotocográfico. Entonces, ¿cuáles fueron estos errores críticos? Pues la diferencia entre las guías aplicadas, la falta de práctica clínica subclínica, la diferencia entre pues, observadores y hasta el 49% pues una deficiente comunicación entre pues, la enfermería, entre pues, los residentes, como es un respeto mutuo, un lenguaje claro y preciso, flujo y transferencia de la información y finalmente pues una delineación de los roles. Iniciando, pues tenemos, pues se comparó pues las diferentes guías con los dominios de Agri2, buscando pues un alcance, un propósito, una participación de partes interesadas, un rigor en la realización de las mismas, una claridad, la aplicación y la independencia editorial. En sí, buscando pues un valor en conjunto en sí. Como número uno, la guía mejor pues según todos los dominios, hasta un 89% sería la de Canadá, continuada pues la de Ransoc y finalmente con la de NICE.
Cuando lo comparamos directamente con la FIGO, presenta un valor conjunto de un 25% y en cambio el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia hace un 63%. Entonces, hablando del entrenamiento en la lectura del registro cariotocográfico, este estudio pues buscaba pues evaluar los efectos que produce el entrenamiento en el uso del registro cariotocográfico en pacientes intraparto. Abarcó 64 estudios que se realizaron antes del año 2019 en profesionales de la salud y estudiantes. Entonces, antes del entrenamiento, hasta el 67% pues, obtuvieron pues, calificaciones satisfactorias. En cambio, posterior al entrenamiento, hasta el 99% pues, obtuvieron calificaciones satisfactorias. Lo que en sí, esto no cambió los efectos adversos neonatales para la hora de la toma de las decisiones. En cambio, pues el Colegio de Canadá pues recomienda actualización continua cada 2 años al personal de la salud que está directamente utilizando dicha registro cardiotocográfico en el trabajo de parto con las pacientes. Ahora, en nuestro instituto pues tenemos este estudio, fue un estudio retrospectivo el año 2019 al 2020, donde abarcó 170 participantes, que tuvo como objetivo pues determinar una concordancia interobservador en la interpretación del registro cardiotocográfico intraparto, en la toma de decisiones y un grupo de médicos con enfoque a la extensión obstétrica. Entonces, lo que se buscaba, pues, la variabilidad y el cambio. Entonces, después de la intervención educativa en línea, pues el índice de capa fue de 0.59 versus 0.76, aumentando pues el diagnóstico oportuno. Entonces, el colegio pues de Canadá pues menciona, cuando tengamos un registro cariotocográfico, pues tenemos que clasificar si la paciente pues tiene factores de riesgo o no presenta factores de riesgos para pues tener un registro cardiotocográfico continuo o intermitente. Interpretar dicho registro como categoría 1, categoría 2, categoría 3 y tener una respuesta adecuada a dicho mismo. Entonces, tenemos pues nuestra paciente, vamos a nuestro método de auscultación, dependiendo su duración intermitente y continua según sus factores de riesgos, su localización externa e interna, solamente la cual se utiliza la externa. Entonces, cuando lo comparamos con la externa y la interna, pues la que utilizamos directamente es la externa. Como modo de medición, pues detecta los diferentes movimientos de las estructuras cardíacas. Los beneficios de esto es no invasivo, no requiere dilatación, no requiere rupturas de membranas y permite pues, los movimientos maternos. La deficiencia directa en sí, pues la necesidad de modulación, la autocorrección y pues no evidencia las arritmias fetales cardíacas y no mide la intensidad de las diferentes contracciones. También pues tenemos los diferentes factores que pueden alterar la precisión, como el fondo uterino, la tensión ejercida por las bandas, el panículo adiposo de la paciente, polidráminos, un embarazo múltiple y los movimientos maternos. Cuando hablamos de la monitorización continua, ¿en qué pacientes pues está pues, recomendada y considerada? Directamente pues en las pacientes que pues presentan una enfermedad hipertensiva, diabetes, todos estos factores que habíamos mencionado anteriormente, un control prenatal ausente, el uso del tabaco, y a nivel fetal pues se considera 3 o más circulares, el uso de las pacientes con embarazo múltiple, una inserción filamentosa de cordón, pacientes con trauma, una inmunización. Las pacientes con trauma aproximadamente tenemos que tener un registro de 4 a 6 horas. Ahora, a nivel materno, en condiciones intraparto, pues las pacientes que presentan un TOLAC, el uso de oxitocina, más de 42 semanas, un taquicistolia. A nivel fetal, menos de 37 semanas, o las pacientes que pues, presentan meconio, pretensesión pélvica. El ejemplo del TOLAC, pues en las pacientes que ya inician con una ruptura uterina, un cuadro de ruptura uterina, pues presentan pues un registro cariotocográfico anormal 1 hora previa antes que suceda esto. Intermitente versus continua, cuando lo comparamos, lo único que pues disminuyó en sí, pues fueron las convulsiones neonatales. En cambio, aumentó el uso de la cesárea, aumentó el uso de forceps y directamente pues la parálisis cerebral no fue significativa y la muerte perinatal. Entonces, las pacientes con factores de riesgos va a tener un registro cardiotocográfico de manera continua. Puede tener un descanso dependiendo de la guía de 15 minutos hasta 30 minutos. Y si las pacientes pues, no presentan ningún factor de riesgo,
pues la auscultación debe ser intermitente. En la fase latente debe ser cada hora, en cambio en la fase activa, pues en el periodo de dilatación, cada 15 a 30 minutos, y en el periodo expulsivo, cada 5 minutos. Si vemos una alteración directamente en el registro cardiotocográfico, debemos tener una duración durante 20 minutos y nos fuéramos directamente a lo que es la continua. Entonces, cuando hablamos de diferentes condiciones especiales, como son en la maniobra de Hamilton, pues no debemos tener pues un registro cartográfico anterior y posterior a la realización de la misma, igual con la ruptura de membranas. Ahora, cuando hablamos de lo que es una dilatación con sonda Foley, el uso de prostaglandinas de manera oral o vaginal, pues debemos tener un registro anterior a la realización de esto durante 30 minutos, igual también pues el uso de oxitocina. Posterior a esto, lo que cambia es el uso de prostaglandina, 60 minutos, y el uso de oxitocina debería ser continuo. Ahora, vamos a valorar este registro según su duración, integridad, variabilidad, ascensos, descensos, contracciones, y lo vamos a definir como normal, atípico y anormal. También pues tenemos diferentes causas no hipóxicas que pues disminuyen la variabilidad, como son la anencefalia, pues centros superiores bajo los efectos de opiáceos, como son la morfina, el diazepam, una inhibición vagal o un sistema de conducción cardíaca defectuoso a nivel fetal. Entonces, vamos a tener los descensos, lo vamos a dividir en complicado, que es abrupto, y finalmente tardío, que es gradual. Entonces, el complicado, que es la fisiología, es una compresión directamente del cordón. Nos indica directamente hipoxia y nos puede indicar acidemia. Pues si presenta pues una variabilidad mínima, ausente o una taquicardia o bradicardia. En cambio, cuando es tardío y gradual, son las pacientes que pues, presentan preeclampsia, son las pacientes que presentan pues, diabetes mellitus tipo 2 o diabetes descontrolada, que nos indica una insuficiencia uteroplacentaria. Se asocia de manera directa a hipoxia y acidemia y se asocia directamente a acidemia fetal. Ahora, ¿cómo podemos predecir si el feto pues, presenta pues, una acidosis fetal con el registro cartográfico? La sociedad japonesa, en ese estudio en el año 2021, tenía como objetivo proponer un indicador durante el trabajo de parto para intervención, creando un sistema donde se encontraban desaceleraciones recurrentes integradas. Fue un corte retrospectivo de 469 pacientes entre las semanas 37 hasta las 41, realizada entre el año 2018 y 2019, utilizando lo que es hiprefase. Entonces, ellos buscaban pues la variabilidad, la frecuencia cardíaca fetal y cómo era el descenso. Según esto, pues le daban pues un puntaje. Entonces, nuestro punto de corte para un pH menos de 7.20, utilizando un punto de corte de 44 puntos, pues tuvo un valor predictivo positivo de un 81.7%, un valor predictivo negativo de un 70.5%. Cuando hablamos de un pH menos de 7, una sensibilidad de un 100%, una especificidad de un 99.2%, presentando pues un mayor espacio debajo de la curva de Rocco. También pues podemos dividirlo y podemos predecir la acidosis fetal según pues cómo llegó la paciente, cuánto ha durado y cómo ha sido su dilatación. Entonces, cuando se presenta pues desaceleraciones variables, pues 1 milimol cada 30 minutos. Cuando hay un compromiso fetal subagudo, sería 1 milimol cada 6 minutos. En cambio, cuando hay un compromiso fetal agudo, sería cada 2 minutos. Cuando hablamos pues, de una compresión del cordón intermitente, sería 1 milimol de 1.5 a 3, de 1.5 a 3 minutos de manera espaciada. En cambio, 2 milimol por hora. En el primer periodo de trabajo de parto, pues disminuye el exceso de base de -2 cada 3 a 6 horas en un parto sin complicaciones. En cambio, en un periodo de trabajo de parto, en el segundo periodo de trabajo de parto, pues disminuye el exceso de base -1 cada hora. Entonces, como nuestro punto de corte de -12. Entonces, tenemos este caso clínico, una paciente que pues llegó a nuestro instituto con trabajo de parto. Llegó pues en fase latente, pues ya sumamos -2 milismoles. En cambio, en la fase activa, en el estadio 1, duró de 4
Duró 4 horas de 6 centímetros a 10 centímetros. Entonces sumamos menos 3 milismoles. En la fase activa, directamente en el estadio 2, 1 hora. Y pues compromiso fetal subagudo, menos 3.3. Entonces un exceso de base de menos 7.6. Cuando realizamos el estudio y prefase, pues vemos las características de los descensos, cómo recuperó de cada paciente, cada feto. Entonces, cuando vemos aquí, en este registro, pues tenemos la deceleración tardía severa, fue una, entonces el valor según la tabla del IPREFASE son 3 puntos. En cambio, fueron 2 deceleraciones prolongadas moderadas, 6 puntos, 9 puntos aproximadamente. Entonces, nuestro punto de corte para reconocer que pues el feto pues presenta pues un riesgo muy aumentado para pues lo que es la asfixia perinatal sería menos 44 puntos. Entonces, en estas pacientes, ¿qué podemos hacer cuando se inicia un registro categoría 2 o registro categoría 3? Iniciando con pues, las maniobras de intervención, lo que es una posición materna, una hidratación solamente utilizada en las pacientes con hipovolemia, hipotensión, se debe suspender el uso de la oxitocina, igual también pues el misoprostol, una tocolisis, el tacto vaginal, para saber pues el encajamiento y si se produce un prolapso del cordón. La oxigenación fetal depende de cada guía, ya reconociendo que pues a nivel que aumenta el oxígeno fetal, pues se aumenta la liberación de los radicales libres. La aminoinfusión en las pacientes con deceleraciones variables complicadas y finalmente pues el esfuerzo de pujo en las pacientes ya que presentan una dilatación y un encajamiento completo. También podemos utilizar lo que es la estimulación digital del cuero cabelludo, que es una evaluación indirecta del estado ácido-base. Debe evitarse entre las deceleraciones y pues una aceleración sugiere pues la ausencia de acidosis fetal. Se debe considerar muestra del cuero cabelludo si está normal o directamente si no podemos realizar dicha muestra una resolución de manera directa. Entonces, la muestra sanguínea del cuero cabelludo directamente, pues se debe considerar en las pacientes con presentación cefálica más de 34 semanas, cuando el parto no es inminente, el entrenamiento es adecuado, hay una ruptura prematura de membranas, una dilatación de 2 a 3 centímetros y facilidades para responder dicho resultado, siendo el lactato como nuestro gol estándar para dicho manejo, ya que pues podemos contar con dicho valor de manera más rápida que lo que sería pues el valor del pH. Entonces, lo vamos a dividir de manera normal de más de 127.25 con un lactato menos de 4.2. Límite, pues se podría valorar a los 30 minutos después de realizar las diferentes maniobras, tomar dicha muestra nuevamente y anormal directamente, pues resolución pues de dicho embarazo. Entonces, tenemos que reconocer pues el registro categoría 3 que pues tenemos una de las deceleraciones tardías recurrentes, variables recurrentes, bradicardia, un patrón sinusoidal, que son directamente de la mano para realizar una cesárea. Entonces, las pacientes con manejo agudo de registro categoría 2, en este estudio realizado en el 2013, en este algoritmo, pues vemos si la paciente pues presenta aceleraciones variables moderadas. Si se presenta, pues si se presenta desaceleraciones significativas en las contracciones, más de un 50% durante 1 hora. Vamos a dividirlas según la fase latente, fase activa o segundo estadio. Y también si el trabajo de parto, si la progresión es de manera normal. Si nos encuentra normal, directamente nos fuéramos a cesárea. Si ya estuviéramos en el segundo estadio, pues dependiendo si se encuentra de manera, pues una dilatación completa, pues pensaríamos utilizar lo que son los forceps o uso de una cesárea. Ahora, en las pacientes con desprendimiento de placenta normoinserta, aproximadamente tenemos como 4 minutos para realizar una cesárea, ya que comenzamos a ver pues aproximadamente a los 5 minutos un aumento de la presión, una disminución de la frecuencia cardíaca y ya a los 7 a los 10 minutos pues ya inicia lo que es pues un daño cerebral directamente a nivel fetal. También pues finalmente para concluir pues tenemos que reconocer pues la prevención de la asfixia perinatal postparto, una adecuada atención del recién nacido. Para resumir esto, pues disminuir pues el uso de dichas complicaciones. Entonces podemos utilizar lo que es una presión positiva. También, ¿cómo lo vamos a resumir esto?
respira o llora, pues debemos tener un pinzamiento tardío del cordón. La temperatura fetal después de que se encuentre posterior al parto o de la cesárea, debe estar en 36 a 37.5 grados Celsius. Se debe secar, estimular y posicionar de manera adecuada la cabeza y valorar la presión positiva y diferentes otras maniobras. También pues el uso de Apgar, pero también reconociendo que hay diferentes factores que alteran la puntuación del Apgar, como son los usos de narcóticos, una malformación congénita, un trauma y dependiendo interobservador. Entre menor peso del recién nacido, pues la puntuación de Apgar pues fue mucho más baja, aumentando así pues lo que es la encefalopatía hipertensiva. Entonces, ¿en qué pacientes debemos tomar una gasometría? La vamos a dividir en arterial y venosa. Todas las pacientes con factores de riesgo o todas las pacientes con un Apgar bajo. Entonces, lo que se menciona es que las muestras pre-heparinizadas son estables durante 60 minutos, aunque el lactato no es valorable después de 20 minutos. Si no se realiza lo que es el análisis durante los primeros 60 minutos, se debe almacenar durante 4 a 6 grados, teniendo ya reconociendo nuestro punto de corte. Y finalmente, pues las complicaciones de la asfixia perinatal, lo que es una encefalopatía hipóxica isquémica, que es una función neurológica alterada en los primeros días del recién nacido a las 35 semanas de gestación o más, donde se produce un nivel de la conciencia alterada, convulsiones, acompañado pues de la dificultad para iniciar la respiración, con depresión del tono y de los reflejos, y finalmente lo que es una parálisis cerebral, que es un trastorno de movimientos de la postura no progresivas y diferentes trastornos cognitivos. 50% asociado pues, a la prematuridad. También pues, se asocia pues, a hipoxia intraparto. A grandes rasgos, como conclusión, pues los diferentes factores de riesgos para la asfixia perinatal y sus complicaciones son prevenibles e identificables. La etiología en sí es directamente proporcional por una mala placentación y un intercambio gaseoso. Realizando una atención perinatal adecuada, también pues, se puede disminuir de dicha manera pues, considerable las diferentes complicaciones. Igual también pues, no existe algún estudio con gran valor predictivo durante el parto de acidosis fetal. Y finalmente, pues el equipo personal para la atención del parto deberá estar integrado por diferentes ramas. Y de manera como conclusión, pues nuestra meta máxima como médicos perinatales es entregar niños útiles y sanos a la sociedad. Muchas gracias. Agradecemos al doctor su excelente plática y los esperamos la próxima semana con nuestro siguiente tema.